Mi profesor de la universidad dijo que yo era demasiado tonta y que nunca sería escritora. 11 años después, lo vi en un festival literario. Frunció el ceño y dijo: estos eventos son para autores de verdad, no para aficionados estúpidos. Entonces, la organizadora del festival me llamó con entusiasmo y él entró en pánico. Eventos como estos son para autores de verdad, no para aficionados estúpidos, se burló el profesor Davis, sus palabras cortando la charla ambiental del Festival Literario de Filadelfia. No deberías estar trabajando en mejorar tu gramática en lugar de pretender pertenecer aquí. Me quedé congelada, agarrando mi pase del festival, mientras la familiar humillación me invadía. Habían pasado 11 años desde que me senté en su clase de escritura creativa 301, pero el profesor Robert Davis no había cambiado, las mismas gafas con montura de alambre, el mismo tono condescendiente, la misma capacidad para hacerme sentir de 5 centímetros de altura. Tengo todo el derecho a estar aquí, logré decir, aunque mi voz salió más baja de lo que pretendía. Él resopló, mirándome por encima de esas gafas. Solo porque hayas comprado una entrada no significa que pertenezcas a los profesionales de la literatura. Algunas personas simplemente carecen de la capacidad intelectual para la escritura seria, como creo que te dejé claro en la universidad. Varios asistentes cercanos se giraron para observar nuestro intercambio, sus expresiones curiosas aumentaron mi incomodidad. Sentí calor subir por mi cuello al darme cuenta de que esta confrontación se estaba convirtiendo en un espectáculo. Me llamo Mary Winters y, a los 31 años, he pasado la última década tratando de demostrar que el profesor Davis estaba equivocado. Después de que él destrozara públicamente mi escritura en su clase y me dijera que era demasiado tonta para ser una autora publicada, casi abandoné mi sueño por completo. Pero, en cambio, canalicé esa humillación en determinación, escribiendo al amanecer antes de mi trabajo diario y hasta altas horas de la noche hasta que mi novela, The Midnight Showers, estuvo completa. La ironía de que ambos estuviéramos asistiendo al mismo festival literario no se me escapó, pero aunque yo sabía por qué estaba aquí, no esperaba que él me recordara, y mucho menos que continuara su cruzada para destruir mi confianza todos estos años después. Deberías limitarte a leer libros, no a soñar con escribirlos, añadió con un gesto despectivo. Algunas personas simplemente no tienen lo que se necesita. Cuando se dio la vuelta, vi algo que me hizo caer el estómago. La organizadora del festival, Josephine Barrett, caminaba directamente hacia nosotros con determinación en su paso. Mi corazón se aceleró. Esta confrontación estaba a punto de empeorar mucho más de lo que me imaginaba. Al crecer en un pequeño pueblo de Pensilvania, los libros siempre habían sido mi escape. Mi madre, bibliotecaria, llenó nuestra casa de historias, y empecé a escribir las mías a los 8 años. Mis diarios de la infancia estaban llenos de elaboradas historias de aventuras y misterio. A pesar de mi temprana pasión, escribir nunca me resultó fácil. Luché contra la dislexia, lo que hizo que los aspectos técnicos de la escritura fueran una batalla constante. Cuando obtuve una beca para asistir a la prestigiosa Universidad de Eastwood en Filadelfia, creí que era mi oportunidad de desarrollar mi oficio bajo la guía de profesores de renombre. El profesor Davis era un crítico literario cuya opinión podía hacer o deshacer carreras. Su seminario de escritura creativa era selectivo, y ser admitida se sintió como una validación de que mi sueño no era una tontería. Esa ilusión se hizo añicos durante mi primer semestre. Mientras que Davis elogiaba el talento natural de otros estudiantes, parecía tomarse como una ofensa personal mis dificultades. Leía mis trabajos en voz alta, su voz goteando burla mientras destacaba cada defecto. Esto es lo que sucede cuando alguien sin habilidades básicas de comprensión intenta hacer literatura, anunció una vez a la clase. Trabajé más duro que nadie, pasando incontables horas en el centro de escritura y reuniéndome con tutores. Envié y volví a enviar trabajos, desesperada por el más mínimo elogio. En cambio, Davis me dio una D en el curso, con una nota final: considere una carrera que no requiera profundidad intelectual o dominio del lenguaje. A pesar de su crueldad, una parte de mí todavía anhelaba su aprobación. Creía que alguien con su experiencia debía tener razón, que quizás yo realmente no tenía lo que se necesitaba. Después de graduarme, me mudé a Nueva York, trabajando como asistente administrativa en una editorial mientras seguía escribiendo en silencio. Cuando mi manuscrito fue rechazado 27 veces, las palabras de Davis resonaron en mi mente. Pero en la 28ª presentación, un editor vio potencial.
Las primeras señales de advertencia de que la evaluación de Davis podría estar equivocada llegaron cuando mi primera novela recibió una brillante reseña en The New York Times. Luego vinieron las cifras de ventas, los acuerdos de derechos internacionales y, finalmente, la llamada de mi agente sobre la adaptación cinematográfica. Con cada éxito, el control de la crítica de Davis se aflojaba ligeramente, pero nunca desaparecía por completo. No había planeado asistir al mismo festival que él. Mi publicista había organizado mi aparición hace meses, manteniendo ciertos detalles en secreto a petición mía. Quería llegar en silencio, sin fanfarrias. Ahora, viéndolo despreciarme una vez más, me pregunté si alguna vez escaparía de la sombra de su juicio. «Ahí estás, Mary. Te he estado buscando por todas partes», gritó Josephine, su voz resonando en el atrio lleno de gente. Mi corazón se hundió cuando Davis se volvió hacia nosotros, con las cejas levantadas con leve interés. «El equipo de producción te necesita para una prueba de sonido, y el fotógrafo del Philadelphia Inquirer está esperando», continuó, ajena o ignorando la tensión entre nosotros. «Realmente deberíamos llevarte al backstage antes de que la multitud se dé cuenta de que estás aquí». La expresión de Davis pasó de despectiva a confusa cuando Josephine, la directora ejecutiva del festival, me tomó del codo con la deferencia típicamente reservada para las celebridades literarias. «Lo siento, hay alguna confusión», interrumpió Davis, forzando una sonrisa. «Esta es una antigua alumna mía, ciertamente no alguien que necesite una prueba de sonido». Josephine nos miró a ambos, desconcertada. «Profesor Davis, ¿verdad? Creo que tiene programado el panel académico mañana». Se volvió hacia mí. «Mary, de verdad deberíamos darnos prisa. La recepción VIP comienza en 20 minutos, y todavía tienes que reunirte con el equipo de presentación». El color se drenó del rostro de Davis cuando la comprensión comenzó a amanecer. «Espera, ¿no querrás decir?» «Oh, lo siento, asumí que lo sabías», dijo Josephine alegremente. «Mary Winters es nuestra oradora principal. Su novela ha estado en la lista de los más vendidos del New York Times durante 28 semanas. Estamos absolutamente encantados de que haya aceptado encabezar el festival este año». La conmoción en el rostro de Davis fue tan profunda que podría haber sido cómica en diferentes circunstancias. Su boca se abrió y se cerró sin sonido mientras procesaba esta información. Varios espectadores, reconociéndome ahora que Josephine había dicho mi nombre, comenzaron a susurrar emocionados. «Eres la Mary Winters», logró decir finalmente, su voz repentinamente despojada de su anterior condescendencia. La validación que había anhelado durante tanto tiempo estaba finalmente a mi alcance. Sin embargo, mientras estaba allí viéndolo recalibrar todo lo que creía saber sobre mí, me sentí extrañamente vacía. Su opinión, que había dominado mis pensamientos durante años, de repente parecía insignificante frente al peso de lo que había logrado a pesar de él. «Sí, profesor Davis, la misma estudiante que usted dijo que era demasiado estúpida para escribir una lista de la compra, y mucho menos una novela», respondí, con voz firme pero baja. «Si me disculpa, parece que tengo un discurso de apertura que preparar». Mientras Josephine me alejaba, vislumbré la expresión de asombro de Davis, ahora teñida con la creciente comprensión de que había cometido un error de juicio catastrófico. Durante años, había imaginado que este momento traería una satisfacción triunfal. En cambio, sentí una extraña mezcla de reivindicación y duda persistente. A pesar de toda la validación externa, las ventas, las reseñas, el acuerdo cinematográfico, una pequeña parte de mí todavía escuchaba su voz en mis momentos de bloqueo del escritor, todavía cuestionaba si realmente merecía mi éxito. Caminando hacia el área VIP, me di cuenta de que confrontar a Davis era solo el comienzo. El verdadero desafío sería confrontar el impacto duradero de sus palabras en mi propia autopercepción. El salón VIP bullía con la élite literaria, autores cuyo trabajo había dado forma a mi infancia, editores de prestigiosas editoriales y críticos cuyas reseñas podían hacer o deshacer carreras. Mientras Josephine me presentaba, me obligué a parecer tranquila, a pesar de la agitación interior. El encuentro con Davis me había sacudido más de lo que quería admitir. «Mary, quería disculparme por ese momento incómodo de antes», dijo Josephine mientras me entregaba una copa de champán. «No tenía ni idea de tu historia con el profesor Davis». «Está bien», le aseguré, aunque no lo estaba. «Historia antigua». «Bueno, no te preocupes.
Es relativamente poco importante en el gran esquema del festival, solo participa en un panel sobre enfoques académicos de la literatura contemporánea. Tú, por otro lado. Hizo un gesto hacia un gran cartel que mostraba la portada de mi libro y mi foto. Eres nuestra estrella. Mientras hablábamos, noté que Davis entraba en el salón, ahora con una insignia VIP. Se me encogió el estómago. Por supuesto, todavía era profesor en Eastwood, todavía tenía suficientes credenciales literarias para justificar el estatus VIP, incluso si era un participante menor. Me vio de inmediato y después de un momento de duda, comenzó a caminar en mi dirección. La sonrisa de autosatisfacción que había atormentado mis años universitarios había desaparecido, reemplazada por una sonrisa complaciente que se sentía igualmente falsa. «Mary, qué increíble sorpresa», exclamó, lo suficientemente alto como para que los invitados cercanos lo escucharan. «Siempre supe que tenías un potencial extraordinario». La mentira descarada me dejó sin aliento. Cerca, una novelista conocida arqueó una ceja, sintiendo claramente la tensión. «No es así como recuerdo nuestras interacciones, profesor», dije en voz baja. «Oh, malinterpretaste mis métodos de enseñanza», continuó sin problemas. «Soy duro con los estudiantes en los que creo. Los presiono más. Reconocí tu talento en bruto de inmediato». Cada palabra se sentía como una nueva traición. No solo estaba negando su crueldad, estaba intentando atribuirse el mérito de mi éxito. Antes de que pudiera responder, Josephine fue llamada para manejar una situación en la entrada, dejándome sola con mi antiguo atormentador. «Me encantaría ponerme al día adecuadamente», continuó Davis, bajando la voz. «Tal vez discutir la posibilidad de presentar tu viaje en mi próximo libro sobre cómo nutrir el talento literario. Estoy incluyendo un capítulo sobre mis antiguos alumnos que encontraron el éxito. Tu historia sería una excelente pieza central». La audacia era impresionante. Por un momento, consideré crear una escena, denunciando sus mentiras frente al mundo literario reunido. Pero algo me detuvo, la comprensión de que la confrontación pública solo alimentaría la narrativa de que todavía estaba buscando su aprobación. «Creo que eso sería inapropiado, considerando su evaluación real de mis habilidades», respondí. Su sonrisa vaciló ligeramente. «Agua pasada. Ambos sabemos cómo funciona la relación de enseñanza. A veces la presión crea diamantes». Se inclinó más cerca. «Entre nosotros, tener mi nombre asociado con tu éxito nos beneficiaría a ambos. Obtendrías credibilidad literaria más allá del éxito comercial, ¿y yo? Expandiría mi reputación», terminé por él, a mi costa. Un destello de su verdadera naturaleza, irritación, cálculo, cruzó su rostro antes de que la máscara volviera a su lugar. «Deberías considerar mi oferta cuidadosamente, Mary. El mundo literario es pequeño, y las voces influyentes importan». La amenaza implícita flotaba en el aire entre nosotros. Estaba sugiriendo que podría dañar mi reputación literaria si no seguía el juego con su historia revisionista. Era la misma táctica de intimidación que había usado para silenciar mis quejas en la universidad. Cuando se excusó para hacer contactos con otros invitados, me di cuenta de que simplemente tener éxito no era suficiente. Davis no iba a reconocer sus errores, iba a intentar utilizar mi éxito para su propio beneficio. La validación que había buscado durante años se estaba transformando en una nueva batalla, y no tenía idea de cómo lucharla. La primera hora de la recepción VIP pasó en un borrón mientras charlaba mecánicamente con admiradores y compañeros autores mientras mantenía un ojo en Davis. Se movía entre la multitud con facilidad practicada, deteniéndose para hablar con editores y críticos influyentes. Varias veces, lo pillé gesticulando sutilmente en mi dirección durante estas conversaciones. «Le está diciendo a todo el mundo que te fue de mentor», dijo una voz a mi lado. Me giré para encontrar a Catherine Bennett, una autora a la que admiraba profundamente, observando a Davis con un desprecio no disimulado. «¿Lo conoces?», pregunté. «Desafortunadamente. Fue mi colega en Princeton antes de mudarse a Eastwood». Ella bebió su vino. «Se está atribuyendo el mérito de tu trabajo, ¿sabes? Ya lo he oído decirle al editor de ficción de The Atlantic que guió tu desarrollo inicial y vio promesas cuando nadie más lo hizo». Se me heló la sangre. Eso es lo contrario de lo que pasó. Me lo imaginaba. Robert tiene la costumbre de descubrir talentos retroactivamente.
Los ojos de Catherine se entrecerraron. Hizo lo mismo con James Arlo el año pasado, afirmando que había sido un defensor del trabajo de James. James era demasiado reacio al conflicto para contradecirlo, y la gente le creyó. El mundo académico funciona con reputación y conexiones. Robert sabe que asociarse con antiguos alumnos exitosos mejora su estatus, ya sea que la asociación sea real o no. Mientras hablaba, noté que Josephine se acercaba con un hombre alto y distinguido con un traje caro. «Mary, hay alguien importante que me gustaría que conocieras», dijo Josephine. «Este es William Foster, el productor de cine que está adaptando tu novela». Extendí mi mano, pero antes de que Foster pudiera hablar, Davis se materializó a nuestro lado. «William, qué maravilloso verte de nuevo», dijo Davis, dando una palmada en el hombro al productor con una familiaridad inesperada. Foster pareció momentáneamente confundido, pero devolvió el saludo. «Robert, no esperaba verte aquí». «No me perdería ver el gran momento de mi antigua protegida», respondió Davis, colocando una mano posesiva en mi hombro. El talento de Mary fue evidente desde su primer trabajo en mi clase. Todavía tengo sus primeros trabajos. Mostraban mucha promesa. Me puse rígida, pero antes de que pudiera contradecirlo, la expresión de Foster se iluminó con interés. ¿De verdad? Eso es fascinante. Estamos en las primeras etapas de desarrollo, y me encantaría comprender la génesis de la voz única de Mary. Se volvió hacia mí. Mary, nunca mencionaste que el profesor Davis fue tu mentor. ¿Por qué no lo fue? Comencé, pero Davis interrumpió suavemente. Está siendo modesta. Mary fue una de mis estudiantes más memorables. De hecho, actualmente estoy escribiendo sobre su desarrollo en mi libro sobre pedagogía literaria. Foster parecía intrigado. Deberíamos hablar. El estudio está planeando una campaña de marketing sustancial en torno a la película, y la historia detrás de la historia siempre es convincente. Davis sonrió. Estaría encantado de compartir mis ideas. De hecho, he estado consultando sobre varias adaptaciones literarias recientemente. La conversación continuó, con Davis posicionándose hábilmente como una autoridad en mi trabajo y proceso creativo. La habitación parecía girar a mi alrededor al darme cuenta de lo que estaba sucediendo. Davis no solo estaba tratando de reescribir nuestra historia, sino que estaba aprovechando activamente mi éxito para promover sus propios intereses con el productor de cine. Mientras intercambiaban información de contacto, vislumbré un rostro familiar al otro lado de la habitación, Jason Miller, quien había sido mi verdadero mentor durante mi tiempo en la editorial, la persona que había creído en mí cuando nadie más lo hizo, quien me había ayudado a remodelar mi manuscrito y encontrar mi voz. En ese momento, todo cristalizó. Davis no había cambiado, seguía siendo el mismo oportunista manipulador y ladrón de créditos que siempre había sido. Pero ahora, sus tácticas amenazaban algo mucho más grande que mi promedio de calificaciones de la universidad. Estaba intentando insertarse en mi carrera, mi historia, mi logro. La revelación me golpeó como un golpe físico. El profesor que casi había destruido mi confianza ahora estaba tratando de beneficiarse del éxito que había logrado a pesar de él. Y si no actuaba con decisión, su versión de los hechos se convertiría en la narrativa aceptada. La revelación sobre las maquinaciones de Davis me galvanizó. A medida que continuaba la recepción, hablé discretamente con Jason, explicando la situación en voz baja. «Esto no me sorprende», murmuró Jason. Davis intentó algo similar con otro escritor con el que trabajo. Se ha hecho una carrera atribuyéndose el mérito del éxito de otros. Necesito detenerlo antes de que convenza a todos de que es responsable de mi carrera, dije. Pero una confrontación pública me haría parecer mezquina o desesperada. Jason pensó por un momento. Tienes algo que él no tiene, evidencia. ¿Todavía tienes alguno de sus comentarios de la universidad? Un recuerdo pasó por mi mente, el portafolio que había guardado de todos mis escritos universitarios, incluidas las críticas mordaces de Davis. Lo había conservado no por nostalgia, sino como motivación, un recordatorio de lo que estaba luchando por refutar. Esas páginas con tinta roja contenían amplia evidencia de su verdadera evaluación de mis habilidades. Tengo todo, confirmé. Pero ¿cómo lo uso sin parecer que busco venganza? Vas a dar el discurso de apertura mañana. Es la plataforma perfecta, sugirió Jason. No para la venganza, sino para la honestidad sobre tu viaje.
Comencé a formular un plan, pero mientras escaneaba la habitación, me di cuenta de que Davis había desaparecido, junto con William Foster. Una rápida investigación reveló que se habían ido juntos, Foster aparentemente fascinado por las ideas de Davis sobre mi proceso creativo. A la mañana siguiente, llegué temprano para prepararme para mi discurso de apertura. Cuando me acerqué a la sala verde, escuché la voz de Davis desde adentro. Cambió fundamentalmente su enfoque después de mi guía. Las técnicas que enfaticé en mi seminario avanzado son evidentes en toda la novela, particularmente en el tercer acto. Me detuve fuera de la puerta, escuchando mientras Davis se reunía con varios organizadores del festival y lo que sonaba como un periodista. «Entonces, ¿reconociste su talento desde el principio?», preguntó una mujer. «Absolutamente. Aunque áspera en los bordes, su potencial era claro para mí. Me interesé especialmente en su desarrollo». «Esa no es la forma en que Mary describió su relación cuando la entrevistamos el año pasado», respondió la periodista, con escepticismo evidente en su tono. Mencionó que luchaba con la confianza después de las duras críticas de un profesor. «Un malentendido común», respondió Davis sin problemas. La crítica rigurosa a menudo es malinterpretada como dureza por los escritores en desarrollo. La prueba está en los resultados. Mira su éxito ahora. Ya había escuchado suficiente. Empujando la puerta para abrirla, encontré a Davis sentado con una reportera del Philadelphia Inquirer, dos miembros de la junta del festival y Josephine. Su conversación se detuvo abruptamente al entrar yo. «Mary». «Estábamos discutiendo tu notable viaje», dijo Davis, sin perder el ritmo. «Estaba compartiendo lo gratificante que ha sido ver tu crecimiento desde tu tiempo en mi clase». La reportera estudió mi rostro, notando claramente mi reacción. «¿Es esa una caracterización precisa de su relación, señorita Winters?». Todos los ojos se volvieron hacia mí. Este era el momento de exponer a Davis públicamente, de denunciar sus mentiras y manipulación. Sin embargo, algo me detuvo. Una acusación directa crearía un drama que eclipsaría el festival y mi discurso de apertura. Haría que la historia fuera sobre él, en lugar de mi trabajo. «El profesor Davis ciertamente tuvo un impacto en mi desarrollo», dije con cuidado. «Hablaré de eso en detalle durante mi discurso de apertura». Davis sonrió con suficiencia, interpretando mi respuesta como una capitulación. La reportera parecía insatisfecha pero tomó nota. «Si nos disculpan, necesito hablar con Mary sobre el horario», intervino Josephine, sintiendo la tensión. Mientras los demás salían, Davis se quedó. «Sabia elección, Mary», murmuró. «Espero con ansias tu discurso». Después de que se fue, Josephine se volvió hacia mí con preocupación. «¿Está todo bien?». Parecías incómoda. Dudé, luego tomé una decisión. «En realidad, me gustaría hacer un pequeño cambio en la introducción de mi discurso de apertura», dije. «Y necesitaría mostrar algunos materiales adicionales durante mi charla». Josephine pareció curiosa pero asintió. «Por supuesto». «¿Qué tenías en mente?». Mientras esbozaba mi enfoque revisado, se me quitó un peso de encima. No iba a confrontar a Davis directamente, iba a contar mi historia, la verdad completa, y dejar que la evidencia hablara por sí misma. Él esperaba que yo lo atacara públicamente o cumpliera en silencio. En cambio, haría algo que él nunca me enseñó, encontraría una tercera opción. La sala principal del Centro de Convenciones de Filadelfia estaba repleta de casi 1000 asistentes cuando subí al escenario. Bajo las luces brillantes, pude distinguir a Davis sentado prominentemente en la tercera fila, con una sonrisa expectante en su rostro. A su lado se sentaba William Foster, el productor de cine, junto con varios críticos literarios influyentes. «Es un gran placer para mí presentar a nuestra oradora principal», comenzó Josephine. «Mary Winters, cuya primera novela, The Midnight Showers, ha cautivado a lectores de todo el mundo, pasando 28 semanas consecutivas en la lista de los más vendidos del New York Times. Su trabajo ha sido elogiado por su voz auténtica, profundidad emocional y virtuosismo técnico. Por favor, denle la bienvenida a Mary Winters». El aplauso me invadió mientras me acercaba al podio. Mi corazón latía con fuerza, pero no por miedo escénico. Había ensayado este discurso docenas de veces, pero nunca con las modificaciones que había hecho solo unas horas antes. «Gracias por esa amable introducción», comencé. «Hoy,
Me gustaría hablar sobre el viaje que me trajo aquí, la verdad completa y sin adornos. Las diapositivas detrás de mí cambiaron para mostrar la portada de mi novela, seguida de una serie de críticas brillantes. El éxito como este no ocurre de forma aislada. Se necesitan mentores, partidarios y, a veces, obstáculos que te obliguen a desarrollar resiliencia. Hice clic en la siguiente diapositiva, que mostraba una imagen escaneada de un trabajo universitario cubierto de tinta roja. La inconfundible letra de Davis llenaba los márgenes con comentarios como irremediablemente amateur y tal vez considere una búsqueda menos intelectual. Este fue mi trabajo final en escritura creativa 301 en la Universidad de Eastwood, junto con la evaluación de mi profesor de que yo era, y cito, demasiado limitada intelectualmente para tener éxito como escritora. Un murmullo recorrió la audiencia. No necesitaba mirar a Davis para saber que su expresión había cambiado. Este profesor continuó diciéndome durante todo el semestre que carecía de habilidades básicas de comprensión, que mi escritura no mostraba ninguna promesa y que debía abandonar mis aspiraciones literarias por completo. Hice clic en varios ejemplos más de sus comentarios, cada uno más devastador que el anterior. La diapositiva final mostraba su evaluación del curso: de la estudiante carece de talento fundamental y le vendría mejor seguir una carrera que no requiera profundidad intelectual o dominio del lenguaje. Ayer, ese mismo profesor se me acercó en este festival, ofreciéndose a incluirme en su libro sobre estudiantes a los que había guiado hacia el éxito. Le ha estado diciendo a la gente aquí que reconoció mi talento desde el principio y guió mi desarrollo. La sala había quedado en completo silencio. Por el rabillo del ojo, pude ver a William Foster alejándose de Davis, con una expresión preocupada. Comparto esto no por amargura o deseo de venganza, sino porque la historia de cómo superamos los obstáculos importa. Durante años, internalicé estas evaluaciones. Creí que era demasiado estúpida para escribir, que mi voz no importaba, que ni siquiera debía intentarlo. Hice una pausa, mirando directamente a los ojos de Davis por primera vez. Su rostro se había quedado sin color. Lo que cambió no fue mi inteligencia o mi capacidad. Lo que cambió fue encontrar personas que creyeran en mí a pesar de las voces que me decían que no era suficiente. La pantalla cambió a fotos de las personas que realmente me habían apoyado: Jason, mi editora, mi grupo de escritura, mi madre. Estos son mis verdaderos mentores. No me derribaron para construirse a sí mismos. No intentaron atribuirse el mérito de mi trabajo. Simplemente creyeron en mí cuando yo no podía creer en mí misma. Mientras continuaba mi discurso, hablando sobre la novela y mi proceso de escritura, pude ver a Davis encogiéndose en su asiento, consciente de que todos a su alrededor ahora sabían la verdad. William Foster se había mudado a una fila diferente, dejando a Davis aislado. La narrativa que había tratado de construir se había derrumbado por completo. Cuando concluyó el discurso de apertura, recibí una ovación de pie. A medida que los asistentes se acercaban para la firma de libros que siguió, muchos compartieron sus propias historias de superación del desánimo y el rechazo. La conexión personal fue más significativa de lo que cualquier venganza podría haber sido. Desde mi asiento en la mesa de firmas, vi a Davis intentar acercarse a varios contactos de la industria, solo para ser cortésmente rechazado. La editora que había estado entusiasmada con su libro sobre pedagogía literaria ahora evitaba el contacto visual. El productor de cine, que había parecido tan interesado en sus ideas, ahora caminaba rápidamente en la dirección opuesta cuando Davis se acercaba. Catherine Bennett, la autora que me había advertido sobre las tácticas de Davis, se detuvo en mi mesa con una sonrisa satisfecha. Manejado magistralmente, dijo. El departamento de inglés de Eastwood estará discutiendo esto durante los próximos años. No quería humillarlo, admití. Solo necesitaba que se supiera la verdad. A veces la verdad es más devastadora que cualquier venganza planeada. Miró a Davis, ahora de pie solo cerca de la salida. Sus colegas ya están enviando mensajes de texto sobre lo que revelaste. Aparentemente, no eres la primera estudiante a la que ha tratado de esta manera, solo la primera en hablar con evidencia. Mientras continuaba la firma, Jason se acercó con noticias que hicieron que mi corazón se elevara. William Foster quiere reunirse contigo en privado, dijo. Está interesado en que escribas tú misma la adaptación del guión. Dijo, y cito, su voz auténtica es lo que hizo que la novela fuera especial. Necesitamos esa misma voz para la película. La validación fue abrumadora.
No solo había tenido éxito como novelista, sino que mi carrera se estaba expandiendo de formas que nunca había imaginado posibles. Cerca del final de la sesión, Davis finalmente se acercó a mi mesa. El profesor arrogante se había ido, reemplazado por un hombre sumiso que apenas podía mirarme a los ojos. «Te debo una disculpa», dijo en voz baja. Mi comportamiento fue inexcusable, tanto entonces como ahora. Lo estudié, buscando sinceridad y encontrando, en cambio, cálculo. Esto no era un remordimiento genuino, era control de daños. Me gustaría arreglar las cosas, continuó. Tal vez podríamos emitir una declaración conjunta aclarando nuestra relación pasada. Podría reconocer mi crítica excesiva, mientras que tú podrías mencionar cualquier aspecto positivo de mi enseñanza que pudiera haberte influenciado. Incluso ahora, estaba tratando de salvar algo para sí mismo. Sonreí, tomé una copia de mi novela y firmé la página del título, para el profesor Davis, quien me recordó que los críticos son solo lectores con opiniones. Gracias por la motivación. Le entregué el libro y me dirigí a la siguiente persona en la fila, despidiéndolo efectivamente. Mientras se alejaba, con el libro en la mano, no sentí triunfo ni satisfacción, solo una paz tranquila. Había reclamado mi narrativa y mi poder. Más tarde esa noche, mientras me preparaba para una cena con otros autores, Josephine me llevó a un lado. La junta acaba de reunirse. Han decidido no incluir al profesor Davis en el programa del próximo año, me informó. Varios autores prominentes indicaron que no participarían si él era invitado de nuevo. Asentí, entendiendo todo el peso de lo que había sucedido. Davis había pasado décadas construyendo su reputación, posicionándose como un hacedor de reyes en los círculos literarios. En una tarde, esa imagen cuidadosamente construida se había derrumbado. Pero lo que importaba más era lo que yo había construido, una carrera basada en mi propia voz, mi propia perseverancia, mi propia verdad. Mientras me unía a mis compañeros escritores en la cena, me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. La sombra del juicio de Davis ya no me seguía. Estaba exactamente donde pertenecía, no porque alguien me hubiera dado permiso para estar allí, sino porque me lo había ganado, a pesar de aquellos que intentaron convencerme de que no podía. Mañana, comenzaría a trabajar en mi segunda novela, llevando adelante no el peso de las viejas críticas, sino la confianza de haberlas refutado, finalmente, por completo.